Vale, pues nos adentramos hoy en un escenario que es, de desolación total. Absoluta. Hay que situarse en el momento. La figura central de todo un movimiento acaba de ser ejecutada de una forma brutal. Y sus seguidores más cercanos, los que lo habían dejado todo, están escondidos. Aterrorizados, con el corazón roto. Y nuestro análisis no se va a centrar tanto en la crucifixión, que es como el final de una historia. Sino en lo que supuestamente viene justo después. Exacto. En el principio de otra completamente nueva. Vamos a explorar cómo se va construyendo, paso a paso, el argumento a favor de la resurrección. Pero no como un truco de magia, no. Para nada. Sino a través de los ojos de sus primeros testigos, que estaban confusos, dolidos. Y esa es la clave para mí, que lo que vamos a analizar no se presenta como un cuento de hadas. No, se presenta casi como un test, como un informe pericial, una acumulación de pruebas evidentes. Lo fascinante es el viaje psicológico que propone. Totalmente. Partimos de un grupo de personas que han perdido toda esperanza. Para ellas, la historia ha terminado de la peor manera. Y vamos a ver cómo uno a uno pasan de ese duelo absoluto a una convicción que cambiará el mundo. Y no es un salto de fe ciego, eso es importante. Es un proceso de descubrimiento, lleno de dudas, de sorpresas. De acuerdo, pues arranquemos con la primera escena, que es pura intriga. La tumba vacía. Exacto. Es de madrugada, domingo, aún no ha salido el sol. Y María Magdalena, movida por el duelo, va al sepulcro. Y lo primero que se encuentra no es un milagro. No, que va. Es una profanación, o al menos eso es lo que ella piensa. La piedra, que era enorme y sellaba la tumba, ha sido movida. Es fundamental entender esto. Ellos no estaban esperando una resurrección, para nada. No entraba en sus planes. En su mentalidad, la muerte en la cruz era el fracaso definitivo. Por eso la primera reacción de María es de robo, de vandalismo. Y corre desesperada a buscar a Simón Pedro. Y a ese otro discípulo, el que llaman aquel al que amaba a Jesús, que seguramente era Juan. Y no va a anunciar una buena noticia, claro. Va a dar la alarma. Suponen lo peor, no lo mejor. Totalmente. Y esa noticia, claro, desata una carrera casi cinematográfica. Pedro y Juan, corriendo hacia el sepulcro. Y es curioso porque nos llega el detalle de que Juan, por ser más joven, es más rápido y llega primero. Pero fíjate qué interesante la diferencia de caracteres. Sí. Juan llega, se asoma, mira dentro. Pero se queda ahí. Duda, hay una vacilación en él, y entonces llega Pedro, que es la impulsividad personificada. Él no se lo piensa dos veces. No, se mete de cabeza en la tumba, y es ahí dentro donde el relato empieza a sembrar las pistas. Y lo que encuentran no es el caos que uno esperaría si hubieran robado un cadáver. Es justo lo contrario. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el detalle es de película. Encuentran los lienzos de lino con los que habían envuelto el cuerpo. Pero están como vacíos, ¿no? Colapsados sobre sí mismos. Eso es. Y luego está el detalle clave, la prueba principal de esta primera escena. Exacto. Es la primera gran prueba que se nos presenta. Y es totalmente contraintuitiva. ¿Por qué? Porque la evidencia del milagro no es algo espectacular, no es un flash de luz o nada parecido. Es algo tan mundano como el orden. ¿Te refieres al sudario? Me refiero al sudario. La tela que le habían puesto sobre la cabeza no está tirada por ahí con el resto de los lienzos. ¿Dónde está? Está doblado, cuidadosamente, y puesto en un lugar aparte. A ver, si lo piensas... Pensemos en la lógica de un ladrón, ¿vale? Si te llevas un cuerpo que está untado con kilos de mirra y aloes, que es una mezcla súper pegajosa... ¿No te paras a doblar nada? Claro. ¿Te vas a parar a desenvolverlo con cuidado y luego a doblar pulcramente una de las telas? Es absurdo. El desorden habría significado ladrones. Pero este orden... Este orden meticuloso implica algo para lo que no tienen explicación. Entiendo el punto, pero... A ver, ¿no podría ser un truco? ¿Un ladrón especialmente astuto que quisiera hacer pensar que ha ocurrido algo sobrenatural para despistar? ¿Qué descarta esa posibilidad? Es una buena pregunta porque nos obliga a pensar como ellos. Para los discípulos, la única alternativa al robo no es un truco, es lo impensable. Vale. La escena con las telas en su sitio, pero el cuerpo ausente, sugiere una salida que no ha perturbado nada. Es como si el cuerpo, hubiera atravesado las telas dejándolas en su sitio. Es una imagen que desafía la física, claro. Por eso es tan potente. El orden no apunta a un truco, apunta a un misterio de otra categoría. Y aquí pasa algo que siempre me ha parecido un poco contradictorio. Se dice que Juan, al ver esto, vio y creyó. Sí.
Pero justo en la frase siguiente el narrador añade un matiz, pues aún no habían entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Ya. Entonces, ¿cómo se puede creer sin entender? ¿Qué tipo de fe es esa? Es una fe incipiente. Una fe que nace de la evidencia física y de la lógica, no de la teología. O sea, no es una fe religiosa aún. No, en ese momento. Juan no cree porque de repente recuerde una profecía. Cree porque lo que está viendo con sus ojos no tiene una explicación racional convencional. Ve una tumba vacía, un sudario doblado. Y su cerebro concluye: aquí ha pasado algo que se escapa a mi comprensión, pero que no es un robo. Es la primera chispa. La comprensión vendrá después, pero la creencia, la intuición de que algo extraordinario ha ocurrido, nace ahí. Así que los dos hombres, los supuestos líderes, ven esta prueba tan desconcertante y con la cabeza hecha un lío se van a casa a procesarlo. Sí, Pero María Magdalena no se va, se queda ahí fuera, sola, junto a la tumba, llorando. y eso nos dice mucho de ella. Su conexión no es intelectual, es puramente emocional, devocional. Pedro y Juan han visto un puzzle. Y se van a intentar resolverlo. María ha perdido a la persona que amaba y se queda anclada en su dolor. Y es justo en esa persistencia, en ese no rendirse, cuando la historia da un paso más. Vuelve a asomarse a la tumba. Y lo que ve ahora ya no son solo telas. No. Ve a dos figuras vestidas de blanco, dos ángeles, sentados donde había estado el cuerpo. La imagen es sobrecogedora. Le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Pero fíjate en su respuesta. Es increíble. Su dolor es un filtro tan potente que ni siquiera ver a dos seres celestiales la saca de su narrativa. No pregunta: ¿quiénes sois vosotros? Nada. Su respuesta sigue siendo la misma que al principio. Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Su realidad está completamente definida por esa pérdida. La escena es potentísima. Entonces se da la vuelta y ve a un hombre. Y en su estado de shock, con los ojos llenos de lágrimas, Lo confunde con el jardinero. Y él le hace la misma pregunta. ¿Por qué lloras? y la respuesta de ella es de una devoción que te rompe el corazón. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo misma me lo llevaré. Pensemos en esto: una mujer sola, dispuesta a cargar con un cadáver por puro amor, es tremendo. Y aquí llega el giro de guión, el momento de la revelación. El reconocimiento no es visual. Ella tiene a Jesús delante y es incapaz de reconocerlo. Increíble. La revelación llega por el canal más personal e íntimo que existe, el sonido de su propio nombre dicho por una voz inconfundible. Él simplemente dice: María. Es solo una palabra. Una sola palabra, pero es la palabra que lo cambia todo. Es la diferencia entre ver a una persona y ser vista por esa persona. Claro. En ese instante, el jardinero desaparece y ella ve al maestro. La familiaridad de ese tono, la forma única en que él pronunciaba su nombre, atraviesa toda su pena, toda su confusión. Es la voz del pastor que sus ovejas conocen. Es un sonido que es identidad pura. Y la reacción es inmediata, del llanto a la adoración en un segundo. Grita Rabuní. Que significa maestro mío. Intenta aferrarse a él, pero Jesús le da la primera misión de la nueva era. No es quedarse allí, es ir y contar. Ve a mis hermanos y diles. Y es la primera vez en todo este relato que llama a los discípulos mis hermanos. Creando una nueva relación familiar, sí. María se convierte así, de facto, en la apóstol de los apóstoles, la primera mensajera de la resurrección. Y mientras María corre a dar la noticia, la escena cambia por completo. Nos metemos en una habitación cerrada a cal y canto. Donde lo que se respira no es esperanza. No, es pánico. Los discípulos están escondidos, con las puertas atrancadas por miedo a las autoridades. Están convencidos de que ellos son los siguientes. Y en medio de esa atmósfera claustrofóbica, de repente, Jesús está en medio de ellos. Y se recalca mucho eso, que estando las puertas cerradas, para dejar claro que no es una entrada normal. Sugiere un cuerpo que ya no se rige por las leyes físicas que conocemos. Imagina el shock, el pánico que debieron sentir. Claro, lo primero que pensarían es que es un fantasma o una visión. Por supuesto. Y sus primeras palabras son clave para desactivar ese miedo. ¿Son una genialidad psicológica? Totalmente. No hay un ¿dónde estabais cuando os necesité? No hay el más mínimo reproche por haberle abandonado. No. Sus primeras palabras son una absolución y un bálsamo. Paz a vosotros. Y lo repite además. Sí, lo repite. La primera vez para calmar el terror inicial y la segunda para centrar su alegría y prepararlos para lo que viene después.
Es como si lo primero que hiciera fuera sanar la culpa y el miedo que sentían. Pero la paz está muy bien, pero ellos necesitan algo más tangible, ¿no? La prueba de que no es una aparición. Por supuesto. Y la prueba que les ofrece es profundamente paradójica. Les muestra las manos y el costado. Les enseña las heridas. No se presenta como un ser etéreo, invulnerable y perfecto. Su cuerpo glorificado conserva las marcas de su sufrimiento. Es la prueba definitiva de su identidad. Y también un mensaje, son sus trofeos. La prueba de que ha pasado a través de la muerte y la ha vencido, no de que la ha esquivado. Y se nos dice que, al ver esto, los discípulos se llenaron de alegría. Una vez que están convencidos que la alegría sustituye al miedo, ¿cuál es el siguiente paso? La misión. La alegría no es un fin en sí mismo. Jesús conecta inmediatamente su propósito con el de ellos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es una transferencia directa, de autoridad y de propósito. Su misión se convierte en ese instante en la misión de ellos. Y para equiparlos, realiza un acto cargado de simbolismo. Sí, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese soplo evoca directamente el Génesis. El soplo de vida de Dios sobre Adán. Exacto. Es el inicio de una nueva creación. Pero en esta explosión de alegría, en esta refundación del grupo, falta una pieza. Falta Tomás. Y cuando los demás, eufóricos, le dan la noticia, su reacción es, es la reacción de un hombre del siglo XXI. El ver para creer definitivo. Totalmente. Hay que tener valor, ¿eh? Tus 10 mejores amigos, gente con la que has compartido los últimos 3 años, te vienen con la noticia más increíble del mundo. Y tu respuesta es un escepticismo absoluto. Y no es una duda genérica, es increíblemente específica y física. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Es casi brutal. Exige una autopsia en vivo, prácticamente. Exacto. No le vale el testimonio unánime de sus compañeros. Necesita una prueba empírica, personal e intransferible. Es el científico del grupo. El racionalista. Su fe no puede depender del testimonio de otros. Necesita sus propios datos, su propia experiencia táctil. Y lo más increíble es que 8 días después, la historia le concede su deseo. De nuevo todos reunidos, esta vez con Tomás. Y de nuevo con las puertas cerradas. Jesús aparece y se dirige directamente a él. Le dice, básicamente, venga, aquí estoy, cumple tu método científico. Es un momento de una delicadeza y una compasión inmensas. Desde luego. No lo humilla ni lo ridiculiza por su duda. Al contrario, va a su encuentro en el terreno de su propio escepticismo. Le repite sus propias palabras. Pon aquí tu dedo, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Acepta sus términos. Se somete a su necesidad de prueba. Y el relato no llega a decir si Tomás mete la mano o no, ¿verdad? No lo dice y creo que es deliberado. La implicación es que no lo necesita. ¿Por qué? Porque la prueba real para Tomás seguramente no fue el tacto. Fue el hecho de que Jesús conociera las palabras exactas de su duda, pronunciadas en privado una semana antes. ¿Ese conocimiento sobrenatural? Fue una evidencia más fuerte que cualquier herida que pudiera tocar. La oferta de la prueba fue la prueba en sí misma. Y la respuesta de Tomás es la confesión de fe más alta de todo el relato. El clímax teológico. No dice, vale, ahora te creo. No. Suelta un Señor mío y Dios mío. Es un reconocimiento total y absoluto. Pasa de ser el más escéptico a ser la declaración de fe más profunda. Y esto sirve de pie para la frase final de Jesús. Que proyecta toda esta historia más allá de esa habitación y hasta nuestros días. Le dice, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es una bendición que se extiende a todas las generaciones futuras. A todos los que tendrán que creer no por la vista, sino a través del testimonio. Como este mismo relato, la fe que nace de escuchar se presenta como especialmente valiosa. De hecho, la intención de todo esto queda clarísima al final. No hay que buscarle 3 pies al gato. No, el propósito se declara abiertamente. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Es un documento persuasivo, una herramienta diseñada para generar fe. Exacto. Se enmarca toda la narración como una serie de señales. De pruebas, sí, que han sido cuidadosamente seleccionadas. El objetivo no es la curiosidad histórica, no es una biografía exhaustiva.
Es guiar a quien lo lee o lo escucha a través del mismo proceso que vivieron los protagonistas. De la duda a la convicción sobre la identidad de Jesús. Al final, lo que nos deja este relato no es una única forma de creer, sino todo un espectro de caminos a la fe. Sí, eso es muy interesante. Tienes la devoción emocional e incansable de María, la creencia intuitiva de Juan, que nace de la evidencia lógica, la convicción del grupo, que necesita la prueba comunal de ver con sus propios ojos. Y finalmente el viaje de Tomás. Desde el escepticismo más radical hasta la confesión más profunda. Y eso te hace pensar, ¿no? Si la fe es un viaje, ¿qué papel juegan hoy los distintos tipos de evidencia? La testimonial, la lógica, la emocional, en nuestro propio proceso. Es una buena pregunta. El relato parece validar que todos los caminos, incluso el del escéptico que exige pruebas, si se recorren con honestidad, pueden conducir al mismo destino de convicción.